A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas al Día. Yo soy su odontóloga Lisette Naves y estamos aquí discutiendo otros temas de la odontología, siempre abarcando todo lo que esta profesión cubre. Hoy en específico pues vamos a hablar un poco de los tipos de dentulismo y de cuáles pueden ser las opciones de tratamiento para cuando tenemos estos tipos de dentulismo. Vamos hablando del tema para que me vayan comprendiendo, vamos a ser más didácticos y vamos a comenzar con una presentación para hablar de esto del dentulismo parcial, qué tipos de dentulismo parcial conocemos, porque es importante clasificarlo, porque esto nos va a dar las pautas para elegir las opciones de tratamiento que tenemos, qué tipo de prótesis vamos a poner. Si bien la opción de tratamiento pues viene a ser colocar una prótesis y no permanecer edéntulo, no permanecer sin estos dientes, pues hay opciones diferentes que podemos emplear al momento de reconstruir la boca. Vamos a analizar esto de los tipos de dentulismo. Se clasifica con lo que llamamos la clasificación de Kennedy. Kennedy se basa en 4 clasificaciones que están determinadas por la parte posterior edéntula más posterior, es decir, lo que está más hacia atrás es lo que nos va a decir qué tipo de clase de dentulismo tenemos. Entonces comencemos pues con la clase 1, es cuando estamos hablando de un edentulismo bilateral posterior, es decir, tenemos de los dos lados ausencia de dientes y viene a ser ya la parte posterior ya sea del maxilar o ya sea de la mandíbula, puede ser cualquiera de los dos, viene a ser la parte posterior y ya no tenemos ningún tipo de diente remanente al final. Tenemos estos lados ya completamente vacíos, que impliquen una clase 1 de Kennedy, que ya no tenemos ningún tipo de soporte posterior. Entonces, cuando tenemos este tipo de dentulismo, ¿qué opciones tenemos? Ya verdaderamente no tenemos la opción de una prótesis fija, porque ya no tenemos nada en que soportar esta prótesis fija. Entonces, ¿qué opción de tratamiento vamos a tener cuando tenemos una clase 1? Pues nos va a tocar referirnos ya sea a una prótesis parcial removible, que va a ser dentomuco soportada, se va a soportar en los dientecitos anteriores que todavía están remanentes y se va a soportar en la mucosa posterior, puesto que aquí no tenemos ningún otro sitio donde tener soporte. Otra opción que vamos a tener, pues obviamente viene a ser colocar un implante en la zona más posterior y así ya tendríamos el soporte, ya tendríamos el poste, para poder hacer un puente, es decir, una prótesis fija, pero ya no dento soportada, sino dento implanto soportada. Entonces ahí estamos hablando de implantes dentales, ¿no? Eso viene a ser cuando tenemos este tipo de dentulismo. Ahora vamos a hablar de la clase 2 de Kennedy. Esta clase pues viene a ser menos severa, es cuando solo tenemos un edentulismo unilateral. Pero tenemos el mismo problema, ya no tenemos nada remanente en la zona posterior. Entonces una prótesis fija dento soportada ya no es una opción porque no tenemos un diente hacia atrás que nos vaya a ayudar a soportar esta prótesis. Entonces de nuevo, caemos en una prótesis parcial removible que va a ser dento muco soportada, dento por los dientes anteriores y los dientes del otro lado que pueden servir de soporte en los que podemos colocar los attaches para poder apoyar la prótesis removible, pero también va a tocar que sea muco soportada porque en la zona posterior ya no tenemos ningún tipo de diente. Ahí únicamente vamos a estar reteniéndonos sobre la mucosa. Después vamos a hablar de la clase 3 de Kennedy. Acá está la clase 3 de Kennedy. Aquí es cuando tenemos un edentulismo unilateral o bilateral, pero que todavía guarda un diente posterior.
Entonces, cuando tenemos este tipo de dentulismo, todavía podemos estar hablando de una prótesis dento, una prótesis fija dento soportado, porque ese dientecito que tenemos atrás nos puede servir de soporte. Obviamente hay que analizar qué dientecito es el que tenemos atrás, en qué condiciones está este dientecito. Por ejemplo, si viene a ser un tercer molar, pues nos puede servir, un segundo molar nos puede servir, pero si es solo un dientecito que tenemos atrás y de repente tenemos una ausencia de 3, 4 dientes, pues ya va a ser un puente con demasiado peso para estarlo soportando para ese dientecito, y nos tocaría conseguir pilares secundarios en la parte anterior. ¿Qué significa esto de pilares y pónticos? Ya les vamos a ir especificando adelante, pero siempre los pilares son los dientes que van a sostener el puente. Y la parte que va a ser sostenida, el póntico, son los dientes ausentes que van a ser reemplazados. Terminemos con la clasificación de Kennedy para luego seguir explicando cuáles vienen a ser estas opciones de tratamiento. En una clase 4 de Kennedy es cuando tenemos un edentulismo anterior que cruza la línea media, es decir, abarca los dos lados de la arcada, pero es anterior. En este caso, pues sí, una prótesis fija dento soportada es totalmente una opción, pero de nuevo hay que ver cuántos dientes son los que están ausentes para poder equilibrar y planificar cómo va a ser el puente que vamos a hacer. Lo ideal pues viene a ser solo un pilar de cada lado y no tener que utilizar pilares secundarios. Ya vamos a ir hablando de eso, no nos adelantemos para poder seguirnos entendiendo. Vamos a hablar también de esto, sigamos hablando del tipo de dentulismo para conocer cuál viene a ser la prevalencia de este dentulismo. Este estudio me pareció súper interesante. Lastimosamente no es de hecho en Ecuador. Habría que ver si es que no existe algún tipo de estudio realizado en Ecuador, verdaderamente no lo encontré. Este estudio fue realizado en Lima, en Perú, que viene a ser una ciudad muy cercana y que tiene un estatus socioeconómico muy parecido. Creo que somos muy parecidos a nuestros hermanos peruanos. Entonces creo que por ende viene a ser un estudio que nos puede reflejar un poco de qué podríamos esperar dentro de la situación quiteña o dentro de la situación ecuatoriana en general. Se habló en este estudio del tipo de dentulismo parcial bimaxilar y su asociación con el nivel socioeconómico y cultural, es decir, cuán relacionado verdaderamente está el nivel socioeconómico de la persona con la carencia de dientes que tiene. ¿Por qué es importante hablar de un nivel socioeconómico al estar hablando de la ausencia de dientes? No por representar ningún tipo de clasismo en absoluto, sino porque al elegir una opción de tratamiento, algo que nos va a frenar bastantísimo el poder seleccionar la opción de tratamiento va a ser el presupuesto que tengamos. Siempre la opción ideal, al haber perdido un diente, pues viene a ser reemplazarlo con un implante, pero obviamente viene a ser una opción de tratamiento muy costosa. Entonces, por eso sí vale hablar un poco del nivel socioeconómico que está detrás de cuántos dientes se han perdido. Vamos a seguir analizando un poco este estudio. Aquí se presentaron el tipo de dentulismo que existía a nivel de la arcada maxilar, es decir, arriba de los dientes maxilares, y cuánto se presentaba si la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4. Estuvimos hablando de este tipo de dentulismos, desde ahorita ya estamos fresquitos, y pues la verdad lo más común viene a ser en un nivel medio tener una clase 3 de Kennedy, ¿no es cierto? ¿Cuál era la clase 3? Volvamos a la clase 3 para no perdernos. Cuando teníamos un edentulismo unilateral, que es decir, que nos estarían faltando dientecitos de solo un lado de la arcada. De ahí, en cambio, en el nivel bajo, lo más común era una clase 2, que era cuando estábamos perdiendo los dientes, hacia el lado posterior, pero unilateralmente. Entonces estamos hablando de que lo más frecuente es perder los dientes en la zona posterior. Y sea en el nivel bajo, sea en el nivel medio, pues esto viene a ser muy frecuente la clase 3, clase 2. En cuanto a la mandíbula, los dientes de abajo, ¿cuál viene a ser la prevalencia? Pues de nuevo estamos hablando de una clase 3 que viene a ser lo más común, es decir, perder algunos dientecitos, pero no perder el más posterior. Y para el nivel bajo, pues una clase 1, ya se está hablando de perder bilateralmente los dientes. Es decir, hay muchos casos. Pero hay que analizar cuál va a ser la prevalencia de estos casos, ¿no? ¿Por qué es más común tener estas clases de Kennedy que presentan pérdida posterior de los dientes? O sea, pérdida de los dientes posteriores. Es más común perder los dientes de atrás que perder los dientes anteriores. Es totalmente cierto y eso quiero que sea una de las conclusiones. ¿Por qué perdemos más los dientes posteriores que los dientes anteriores?
y analicemos un poco de las causas de por qué se pierden los dientes posteriores y por qué se pierden los dientes anteriores. Al hablar de dientes posteriores estamos hablando de las muelitas, de los premolares, y al hablar de dientes anteriores estamos hablando de los incisivos y de los caninos. Los dientes posteriores pues tienen una función que carga sobre ellos una fuerza oclusal muchísimo más grande. Entonces están mucho más presentes las fracturas en los dientes posteriores, puesto que están siendo sometidos a presión constantemente al masticar. Sin embargo, la causa primordial por la cual se van a ir perdiendo los dientes posteriores viene a ser por las caries. Siempre, como es del área posterior, dificulta el aseo, como las molitas tienen las fosas y fisuras propias de su anatomía, esto ayuda a retener la comida. Si bien son diseñadas para poder ocluir estas fosas, pues permiten que se aloje mucho alimento en ellas, y al no tener un aseo adecuado se retiene la comida y nos produce caries. Los dientes anteriores, en cambio, ¿por qué se llegan a perder? Pues sí puede haber un poco de incidencia de caries en los dientes anteriores, pero suele ser muy baja, porque como son dientes lisos, no suelen retener mayor cantidad de comida. Normalmente tiene que haber mucho descuido por parte del pacientito para que se genere una carie en los dientes anteriores. Tal vez algún punto de contacto que no permite el aseo, tal vez la carencia de uso del hilo dental, pero es mucho menos común. Y los dientes anteriores, por lo que más se llegan a perder, vienen a ser por fracturas, tal vez al morder algún alimento duro, el típico amigo que tenemos que abre la cerveza con los dientes, que de repente tiene que abrir una mayonesa y la abre con los dientes. Por eso se ocasionan las fracturas a niveles anteriores que pueden llegar a acarrear una pérdida dental. Ahora sí, queríamos hablar de los puentes. Les estaba diciendo que íbamos a hablar de los puentes como una de las opciones de tratamiento cuando tenemos estos eventualismos, y quería hablar con ustedes, especificarles, hacerles entender de cuáles vienen a ser los pilares, cuál es el póntico, y cuando hablamos de pilares secundarios, ¿esto qué implica? Cuando tenemos un puente, aquí viene a ser un puente clásico. Este es un puente clásico, ¿ya? Entonces se ha perdido un dientecito, hemos perdido un dientecito, y para poder recuperar este diente que hemos perdido, vamos a tener que colocar dos dientes van a tener que ser nuestro soporte. Vamos a tener que realizar el tallado de estos dos dientecitos para poder colocar las coronas que nos van a dar el soporte. Estos vienen a ser los pilares, pilar 1, pilar 2. Y esto es el póntico, el diente que va a ser reemplazado. Esto se aloja y ya termina cubriendo y nos queda totalmente funcional el puente. Cuando estamos hablando de pilares secundarios es cuando la brecha del póntico, es decir, hemos perdido más dientes, tenemos un póntico más extenso y hemos perdido más dientes. Para poder darle soporte a este puente que ya va a terminar siendo más largo, vamos a tener que ocupar pilares secundarios. ¿Esto qué va a implicar? Ya no solo va a ser un diente de cada lado, sino tendríamos que también tallar el diente de acá, también tendríamos que tallar el diente de acá. Esto es algo que se ha utilizado en la odontología por años. Pero ahora, al tener la opción de tratamiento de los implantes, pues esto ya verdaderamente se analiza lo perjudicial que es. Porque un diente que estaba sano, hay que tallarlo para poder dar el soporte para el puente. Entonces esto ya no se aconseja hoy en día. Sigue siendo una opción de tratamiento válida, obviamente, pero ya no se aconseja hoy en día. De ahí surge el tema de no, pero factor presupuesto. Decimos en esta parte los puentes vienen a ser más baratos que los implantes. Cuando estamos necesitando ya pilares secundarios, muchas veces en verdad ya estamos hablando de un presupuesto equivalente, porque les digo cómo trabaja el laboratorio. Más allá de cómo trabajan sus dentistas, todo laboratorio cómo cobra. Todo laboratorio cobra por cada corona que ocupa el puente, sea pilar o sea póntico. Entonces, que vamos a tener pilares secundarios, ya van sumando, ya van siendo más coronas, mientras que en el implante pues sería un tornillo, una corona. Entonces ahí hay que tabular un poco y analizar, dependiendo del caso, verdaderamente, si es que va a representar más caro o no el implante que el puente. Sigamos viendo los tipos de puentes. En el de acá, a ver si lo pueden ver aquí. Aquí solo estamos ocupando un diente de pilar. Entonces dirían, si se puede hacer eso, pues fantástico. ¿Por qué en el otro caso tengamos dos? Este puente se conoce como un voladizo o un cantilever. Y sí, en efecto es una opción que se puede hacer en la consulta. Pero al no tener dos pilares, al no estar tallando el otro diente contiguo, esto implica que el puente tiene mucho menos sostén, mucho menos soporte. Entonces, si llega alguna fuerza oclusal fuerte, si llega alguna fuerza oclusal de alguna forma, de algún tipo de vector cambiando la dirección,
pues esto va a ir pandeando el dientecito y puede ocasionar primero demasiada presión sobre el diente que está haciendo soporte, podemos llegar a perder este dientecito, y segundo puede ocasionar que se produzca una fractura del puente. Entonces sí es una opción para analizar, pero siempre considerando estos puntos de que te va a dar un menor soporte. Entonces cuando toca, siempre se lo puede hacer, se lo puede analizar y siempre la firma en consentimiento informado del paciente, ¿no? Pero no viene a ser lo más aconsejable. De ahí, otra opción más de puente. Esta opción de puente se conoce como puente Maryland. Esto solo se recomienda para el sector anterior. En este tipo de puente no vamos a tallar ninguno de los lados contiguos. Entonces decimos, hermoso, porque no siempre hacen eso. Obviamente, para que este puente se mantenga sostenido, que este puente no se desaloje, que este puente no conlleve fracturas adicionales, va a tener que pegarse a los dientes contiguos como que únicamente por atrás. Pero va a soportar muchísima menor carga masticatoria, por eso únicamente se recomienda para los dientes anteriores que no van a estar triturando alimentos. Los dientes anteriores normalmente sirven para desgarrar. Desgarramos la manzana, desgarramos el sándwich. Cuando tenemos ya este tipo de puentes, obviamente este tipo de actos van a estar totalmente desaconsejados. Estamos quitando función a los dientes anteriores, pero función que puede ser reemplazada por cortamos el sándwichito en pedazos, cortamos la manzanita en pedazos, y así sí podemos tener un puente Maryland totalmente cementado y no tallamos a los dientes contiguos. Pero viene a ser una opción de tratamiento que tiene aún más un pronóstico reservado, ¿no? Entonces ya analizamos esta opción de los puentes. Y después decimos, sí, ya estoy analizando lo del puente, pero de nuevo, las coronas, ya toca pagar el laboratorio, toca pagar el dentista, entonces también representan un costo adicional. Verdaderamente queremos una opción económica. ¿Qué opción económica hay? La prótesis parcial removible. Entonces analicemos un poco de los pros y los contras de la prótesis parcial removible versus las prótesis dentales fijos. Primero, las prótesis removibles pues van a ser removibles, y eso es lo que más disconfort crea en cualquier paciente. Toca estarse quitando las prótesis para dormir, lo que significa que si ya tienen una vida en pareja, obviamente la pareja se va a dar cuenta, o sea, no crean ni por un segundo que pueden tener una vida en pareja y que la pareja no se va a dar cuenta que ustedes utilizan una prótesis. Así que coméntenselo a su pareja, no hay nada por lo cual avergonzarse. Solo díganle, ¿saben qué? Tal dientecito no tengo una prótesis, por las noches me saco la prótesis, listo. Sí, hay gente que es súper recelosa y no quiere que si la pareja se entere, no quiere que la pareja le vea fea, en especial si tal vez de repente es un diente anterior, ¿no? Entonces obviamente al sonreír ya se va a ver la ausencia de este diente y no se ve tan bonito. La prótesis se quita justo al final del día, un ratito antes de dormir, entonces siempre hay como hacer estas pautitas de ya se durmió mi pareja y me saco la prótesis, pero súper importante sí sacarse la prótesis antes de dormir. ¿Qué otros beneficios y qué otros puntos de diferencia tiene la prótesis removible versus la prótesis fija? El tipo de tallado. Una prótesis removible va a ser mucho más conservadora para los dientes vecinos. Pero una prótesis removible sí vamos a tener que hacer unos soportes, vamos a tener que hacer unos attaches para que la prótesis pueda ser dentro soportable, en los casos que va a ser dentro soportable. Pero son tallados mínimos, son tallados sumamente poco invasivos, mientras que los tallados que conlleva una prótesis fija, un puente, como les estaba mostrando en la anterior diapositiva, sí implica un tallado de toda la circunferencia del diente y de la parte superior del diente. Factores a considerar, pues la parte económica, ¿no? De ahí también un poco hablemos del tiempo de trabajo. Las prótesis removibles normalmente pueden ser un poco más rápidas, normalmente solo quieren unas 2 citas, pero eso viene a ser un poco relativo, ¿no? Eso es lo que viene a ser de la prótesis removible. De nuevo, les recuerdo las clases para que vean en qué casos pues ya estábamos aconsejando, decíamos que venía a ser la única opción, una prótesis removible. Cuando teníamos una clase 1 ya no teníamos dientes posteriores, sea unilateral, sea bilateral o sea unilateral, ¿sí? Entonces comenzamos a hablar de lo que es la prótesis removible. Quiero que aquí la tratemos más de cercanía porque es una opción de tratamiento totalmente viable. Es totalmente recomendado, muchas veces puede ser incluso la primera opción antes del puente fijo. Pero ¿por qué a la gente no le gusta? Por lo removible, por lo incómodo de que no son dientes que verdaderamente tienen la boca, toca estárselo sacando, ¿no? La prótesis removible, como vamos a ver en esta imagen, podemos ver las partes de la misma, unos topes oclusales que toca realizar para apoyar la muelita. Por ejemplo, aquí va a tocar hacer un pequeño desgaste del dientecito para que una vez que pongamos el tope, igual el pacientito muerda y no le estorbe. De ahí vamos a tener que realizar el conector mayor, el conector menor,
retenedores recíprocos. Estos también implican unos talladitos, unos ajustes en los dientecitos que hay que realizar. Pero logramos colocar todos los dientes que nos faltan bilateralmente en este caso. Por ejemplo, incluso aquí teniendo un diente posterior, faltaban ya 3 dientes, ¿no? Entonces, si queríamos realizar un puente fijo, tocaba coger pilares secundarios y ya no teníamos pilares secundarios para este lado. Era un puente demasiado grande que no tenía suficiente cantidad de soporte. Decimos, no, vamos por una prótesis removible. Entonces colocamos los dientecitos de este lado y de este lado podemos hacerlo dentomuco soportado. No solo tiene que apoyarse en la mucosa, sino que estamos utilizando de apoyo el dientecito de acá. Del otro lado, pues sí, el edentulismo ya no tenía ningún dientecito posterior. Entonces colocamos con esta prótesis removible que se apoye mucosoportado, o sea, se apoye en la mucosa y podemos darle la función de los dientecitos al paciente. Unas frases importantes que quería mencionarles es que la longitud del póntico, que puede restaurarse con éxito, viene terminada por la fuerza de los pilares. Hay que siempre examinar los pilares para ver cuán largo puede o no puede ser el póntico, ¿ya? Entonces estamos hablando de los pilares dobles. Para poder realizar un puente de 2 dientecitos, tenemos que utilizar pilares secundarios. Esto es totalmente ya desaconsejado hoy día en la actualidad. Y si es que vamos a estar pagando 2 coronas clínicas, pues ya podemos estar tabulando también ahí, mejor colocar un implante, ¿ya? Entonces de ahí sí hablamos obviamente de nuestro tratamiento ideal, de nuestro gold estándar, de lo que deberían hacer todos los pacientes, pero no se sientan mal. O sea, si es que no les alcanza para un implante, estamos analizando las otras opciones y es mucho mejor permanecer con algún tipo de diente, no vernos perjudicados de nuestra alimentación, no vernos perjudicados en nuestra actividad social, que por decir estoy ahorrando el implante, pues seguir con este dentulismo parcial, ¿no? En el implante, pues, como siempre hemos estado analizando, lo que se coloca viene a ser un tornillo dentro del huesito y una vez que tenemos el tornillo se coloca la corona. Entonces, analizándolo por la parte del gasto, sí es un doble gasto porque es una cosa el implante y es otra cosa la corona. Esto sí, hay que estar súper informados porque hay pacientitos que dicen, no, pero el implante me dijeron que costaba tanto en tal sitio, usted me está cobrando también la corona. Siempre son cosas separadas, implante y corona dental, ¿sí? Entonces, sí son 2 cosas a pagar y esto sí es importante que lo tengan en consideración. Cuando ya tenemos los implantes, lo que podemos hacer también viene a ser realizar puentes sobre implantes. Para no tener que poner un implante por cada diente que hemos perdido, lo que podemos realizar pues viene a ser realizar puentes sobre implantes. Utilizamos de pilares los implantes y tenemos el póntico que el diente hemos perdido. Les dejamos con estas opciones de tratamiento para que analicen en casa, se animen a ya tratar este dentulismo parcial. Por favor, no se lo dejen quedar más, no se queden incómodos con esto. Les vamos a dejar nuestro número de contacto al 0998-961-458. No, también contactarnos a Facebook, Dental Advantage UIO. También aparecemos así en Instagram. Un gusto haber estado el día de hoy con ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.